Cordiales saludos amigos televidentes, ATTV, el canal del pueblo y el programa En la Comunidad. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el señor distinguido abogado Celestino Chupí, asambleísta por Morono, Santiago. Es muy importante saludar el día de hoy, pues aprovechando que el 12 de febrero la región amazónica en su onomástico. Señor asambleísta, Macas, el Ecuador y el mundo les saluda, bienvenido. Buenas noches a mi gente de Morona, Santiago, mi cantón Gualaquiza, al pueblo ecuatoriano. Gracias por la entrevista. Muy buenas noches, a las órdenes. Amigos televidentes, después del saludo del señor asambleísta, vamos a hacer el análisis de lo que corresponde a la fiesta democrática que se vio en esta oportunidad este 5 de febrero, donde que el RC y el movimiento Pachacuti van a dirigir en esta oportunidad con 14 prefecturas de las 23 que tenemos acá en el Ecuador. Pero mientras tanto, estimado doctor, hablemos sobre las elecciones seccionales en nuestro país, donde que su movimiento político es la segunda fuerza política en el territorio ecuatoriano. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Bueno, muy contento de que nuestro glorioso movimiento de unidad plurinacional Pachacutic va dando presencia en el país y en el mundo. Y esto de dar, digamos, una muestra al país y al mundo significa buen trabajo, un trabajo responsable que vienen realizando desde los gobiernos seccionales, iniciando desde las juntas parroquiales, municipalidades, prefecturas, desde luego, pues, ¿por qué no decir en la Asamblea Nacional algunas leyes que hemos venido aprobando? Y esto da muestra de que en el Ecuador nosotros nos constituyamos en la segunda fuerza política en el Ecuador, ya que tenemos, según los datos preliminares, porque no hay un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad, en este caso por la señora Diana Tamain, pero tenemos datos ya preliminares, aunque ya se conocen que son oficiales. Son 6 prefecturas del movimiento Pachacuti, 26 alcaldías. Eso es lo que todavía tenemos datos muy preliminares, no tenemos todavía datos oficiales de todas las juntas parroquiales en todo el país, pese a que en nuestra provincia ya tenemos conocimiento que son 23 juntas parroquiales que hemos logrado por el movimiento Pachacuti. Estimado asambleísta, haciendo un análisis, un recuento del periodo anterior, ¿cómo está ubicado el movimiento Pachacuti acá en nuestra provincia? Porque sabiendas que perdió pues en otros cantones para las alcaldías. Hablemos sobre el resumen de lo que tiene sus estadísticas como asambleísta del periodo actual y del anterior. ¿Cómo está ejecutado el mapa político en la provincia, señor asambleísta? Bueno, el mapa político de lo que teníamos en la vez anterior, o sea, el año anterior, que nosotros estábamos liderando con 6 alcaldías. Esta vez Movimiento Pachacutic ha perdido en el cantón Taisha. Esto es una preocupación que nos ha generado nosotros, porque prácticamente Taisha ha sido siempre bastión de nuestro movimiento Pachacuti. Pero yo, de manera muy personal, he hecho un análisis en la que las dirigencias políticas, por un lado, se destituyeron a los dirigentes políticos provinciales, vino otra dirigencia justo cuando precisamente nos encontrábamos haciendo la campaña.
y también en los dirigentes políticos cantonales. De igual manera, existían estos prácticamente cambios y eso es lo que se generó esta bajeza, diríamos así, para que nuestras autoridades seccionales no lleguemos a superar más de 6 alcaldías. Yo tenía pensado quizás llegar a 10 alcaldes en estas elecciones, pero no resultó así. Sin embargo, todo es remediable porque prácticamente es una lección que nos da en estas elecciones del 5 de febrero. Pero estamos siempre trabajando, ya que tenemos a la prefectura del movimiento Pachacuti con una votación muy significante, más de 44,000 votos. Eso significa que todavía el pueblo de Morona Santiago sigue creyendo en nuestra organización política y también algunos, por ejemplo, a la alcaldía del Cantón Morona, es capital de la provincia, que ya recuperamos con nuestro movimiento Pachacuti. En Tihuinza, que también ya recuperamos con nuestro movimiento Pachacuti. Esto nos da una referencia para seguir en nuestra potencial liderazgo y sobre todo con nuestro movimiento Pachacuti. Amigos televidentes, estamos con Celestino Chupí, asambleísta por Morona Santiago. Señor asambleísta y parte de la segunda fuerza política en el Ecuador y acá en nuestra provincia que están liderando, ¿qué es lo que les hace falta? ¿Será la dirigencia provincial? Porque valorar es recuperar en un lugar y perder en la otra, entonces se ve que no están haciendo bien los deberes la dirigencia provincial. En otro de los casos, ya va a estar liderando una vez más en este periodo 2023-2027 el movimiento Pachacuti en la prefectura. ¿Cuál cree que es usted mediante la asamblea ciudadano y como movimiento Pachacuti? ¿Por qué Morona Santiago está catalogada como la provincia más pobre del Ecuador? ¿Hay alguna razón, estimado asambleísta? Bueno, Morona Santiago, ustedes como periodistas conocen muy bien. Morona Santiago es una de las provincias más extensas en todo el territorio ecuatoriano. La distancia de Macas, capital de la provincia de Morona Santiago, para llegar a mi cantón son 6 horas. Macas, Tihuinza, 7 horas o 5 horas. Macas, Teixa. Entonces, no es que a lo mejor porque está gobernando el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti sigue pobre. Primero, yo quiero decir al país y a mi bella provincia de Morona Santiago, el trabajo o los emprendimientos que realizan en el campo, las comunidades, casi no existe prácticamente una iniciativa que surge desde nuestros hogares, desde el campesinado, desde el territorio. Entonces, hay mucha gente que echan la culpa que porque Pachacuti que está gobernando sigue siendo pobre. Eso es falso. Por eso mismo, hoy esta elección que prácticamente Morona Santiago sigue creyendo en Pachacuti ya para oxigenar en el ámbito administrativo, ya decidió poner a un joven, a un achuar, para que esté al frente de la prefectura de Morona Santiago, para que gobierne, para que busque fondos no reembolsables, quizás de organismos internacionales. Nuestro candidato maneja otros idiomas, entonces habría la facilidad como para que viaje fuera del país y consiga fondos no reembolsables para la provincia de Morona Santiago. Morona Santiago no cuenta suficientemente con equipo caminero para abrir todas las vías de todos los 12 cantones de la provincia.
46 juntas parroquiales. Entonces, yo más bien diría que el proceso, o mejor dicho, el trabajo que va a ir realizando todas las autoridades de turno irán poco a poco cambiando. Por ejemplo, el asfaltado, cuando se pensó tener un asfaltado de la troncal amazónica vía hasta Macuma, vía Taisha. Nunca se tuvo ese sueño. Imagínense, ahora ya en una hora ya podemos avanzar hasta Macuma y este nuevo prefecto actual continuará como es de Taisha, continuará hasta llegar hasta Cantón Taisha. Entonces, irá poco a poco avanzando en la forma de administrar y sobre todo también buscando emprendimientos, el turismo que siempre ha hablado el señor Tillo Yuncar, nuestro candidato, ahora ya es prácticamente electo. Nuestra autoridad ya ha decidido impulsar el turismo comunitario y ecológico de esa manera para buscar emprendimientos en las comunidades. Entonces hay varios, digamos, elementos que podríamos analizar y sobre todo yo digo siempre, soy positivo. Digo que en cualquier momento Morona Santiago seguirá dando nuevas aperturas para generar fuentes de trabajo. Incluso nuestro prefecto ha dicho que abrirá 5 puestos camineros en todos los rincones de la provincia de Morona Santiago. Entonces hay que ser positivo. Yo no digo que no estamos, o sea, no digo que somos pobres. Nosotros somos, por ejemplo, los Shuar tenemos nuestras artesanías. No han sido visibilizados a nivel internacional, así como los otavaleños han viajado fuera del país, han vendido sus culturas. Entonces, esta vez yo soy positivo que el señor prefecto actual electo impulsará, llevará, dará a conocer nuestra danza, nuestra cultura a nivel internacional y fomentará el espacio de los jóvenes para los emprendimientos. Estimado señor asambleísta, este 5 de febrero también en la fiesta democrática obtuvimos una de las 7 papeletas que es el referéndum, donde que el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, puso 8 preguntas para la ciudadanía, donde aquí iba a valorar muchos aspectos para mejorar la identidad política, la identidad social en nuestro país. Pero lastimosamente, yo digo lastimosamente porque el objetivo, la meta del gobierno de Guillermo Lasso estaba consciente que iba a ganar el sí. Pero hablemos de la primera pregunta de ahí para hacer el desglose, que en votos sí tiene el 48.10% y votos no tiene el 51.90%. Señor asambleísta, ¿cómo ve usted la relación mediante los políticos, la Asamblea Nacional, la coyuntura? ¿Qué cree usted que el movimiento Pachacutic va a tener el diálogo con el presidente de Guillermo Lasso? Tenga la gentileza, señor asambleísta. Bueno, analizando la primera pregunta de la consulta o del referéndum, en lo que respecta a la extradición de los ecuatorianos, la no extradición de ecuatorianos es un asunto de soberanía nacional que está claramente establecido en el artículo 79 de la Constitución de la República. ¿Qué dice ese artículo 79 de la Constitución de la República? Claramente manifiesta: en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o de una ecuatoriana. Su juzgamiento se sujetarán a las leyes del Ecuador. Dice claramente el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador. Y de esta manera, esa pregunta, yo diría, ni un estudiante del primer año del derecho podría formular ese tipo de pregunta. Para mí no cabe ese término, perdón, esa pregunta que debería estar, digamos, que debería consultarse a los ciudadanos, ¿no? Entonces fue algo inconstitucional que no amerita que se consultara al pueblo ecuatoriano. Morona Santiago obviamente dijo no, y usted claramente citó
el no ganó más de 50.000 votos y sí fue algo de 26.000. De igual manera, la pregunta 2 que se trataba sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que a través de un consejo fiscal podría conducir los procesos de penales que claramente están así establecidos en el artículo 195 de la Constitución de la República. Con esta fiscalía o con esta creación del Consejo Fiscal, más ese organismo podría constituirse en el ente persecutorio. Entonces, no, con esa autonomía, al menos yo digo claramente, no debería tampoco ir esta pregunta porque generaría más bien intimidación, no habría tranquilidad para la ciudadanía y sobre todo para los que siempre hemos venido reclamando nuestros derechos, para las organizaciones sociales. No podría haber esa libertad de expresar en las calles en forma pacífica. Entonces, eso es lo que prácticamente Morona Santiago en esta pregunta dijo también un 49.000 votos, con 50.000 votos por el no. Entonces, y así todas las 8 preguntas, si analizamos preguntas por preguntas, podríamos ir analizando, todos no estaban de acuerdo a los intereses o los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso el pueblo dijo no a este rotundo no a estas 8 preguntas del referéndum. Amigos televidentes, Celestino Chupí, asambleísta por Morona Santiago. Estimado Celestino, el diario Primicias, citando la fuente, la izquierda democrática afirmó que no hará parte del acuerdo nacional con el gobierno. La bancada de la izquierda democrática no formará parte del diálogo. La consulta individual y colectiva, Celestino Chupí apoyará al diálogo con el gobierno nacional en la actualidad. ¿Y qué es la postulación del movimiento Pachacuti? ¿Qué dice la bancada? Señor asambleísta, tenga la gentileza. Bueno, con lo que respecta al diálogo que ha hecho un llamado por parte del gobierno de Guillermo Lasso, nosotros como bancada del movimiento Pachacuti hemos dicho no al diálogo porque prácticamente el diálogo ya se viene más de un año por parte del presidente de la CONAIE, las organizaciones sociales, CONAICE, Costa, Ecuarunari, Sierra, Confeñé en la Amazonía. Todas las estructuras de nuestra organización siempre han estado esperando que haya diálogo para buscar la salida pacífica a esta crisis que está viviendo el país. Sin embargo, nosotros, la bancada de Pachacuti, adoptó una decisión para no llevar diálogo con el gobierno, sino más bien esperar qué es lo que va a pasar, porque prácticamente con un rotundo no del referéndum, prácticamente está preocupado el gobierno, no sabe qué mismo va a hacer. Entonces, nosotros estamos todavía atentos a lo que pase, lo posterior. Estos días hemos estado escuchando que incluso legisladores de la bancada que han querido conversar con nosotros, yo al menos he dicho, yo estaré sujeto a lo que el pueblo de Morona Santiago decida, y a mí la vez anterior me decía que vote por la destitución, y eso fui firme, y si así lo dice el pueblo de Morona Santiago y el pueblo ecuatoriano, actuaré escuchando la voz de la soberanía del pueblo ecuatoriano. De esa manera, y hasta el momento, como bancada de Pachacuti, todavía no hemos adoptado ninguna decisión, quizás en respaldo al gobierno o al correísmo, porque hay dos tendencias en este momento. Por un lado, el correísmo que quiere hacer la mayoría y quiere destituir al gobierno. Y por otro lado, hay decisiones de abstenerse y quizás no por la destitución. Entonces estamos nosotros más bien analizando, escuchando a la ciudadanía. Ayer nomás yo estuve preguntando, consultando al pueblo soberano
de mi cantón Hualaquiza. ¿Qué opinan ustedes, ciudadanos? Entonces había dos posturas. La ciudadanía decían, por un lado, que no se destituya, otros decían que sí. Entonces, más bien estamos analizando profundamente y en lo posterior, el día de mañana tenemos una reunión de la bancada para adoptar una decisión firme y hacer un pronunciamiento oficial, porque como bancada de Pachacutic no hemos pronunciado de ninguna manera y hemos estado simplemente analizando casa adentro para tomar una mejor decisión para el país. Cuando se habla de mejores decisiones, mejores oportunidades y hablando de la institucionalidad en la democracia, hablando de la Asamblea Nacional, estimado asambleísta, también se escucha y se seguirá escuchando pues hasta que no lleguen a los mejores de los buenos términos en democracia. La participación ciudadana también lo dice, que hagan la muerte cruzada, señora asambleísta. ¿Qué opinión sobre la muerte cruzada para adelantar elecciones? Que tal vez también le pueden decir los ciudadanos acá en Morona, Santiago, y en la capital de la República también. Hagamos la muerte cruzada para tener mejores bríos para el territorio ecuatoriano. Tenga la gentileza, señor asambleísta. Bueno, la muerte cruzada es una iniciativa impulsada desde el correísmo. Los 47 legisladores de UNES y algunos legisladores de otras bancadas están prácticamente sumándose para decirle al gobierno, exigirle que dicte la muerte cruzada. Bueno, si la mayoría así lo decide, no toca más que nosotros tendremos que retornar a nuestra provincia. No somos aquí de esta ciudad, no somos de la sierra, como amazónicos, yo iré, retornaré, pero lo que se le da en la bandeja es al correísmo para que Rafael Correa retorne a ser candidato y aquí va a ganar las elecciones. ¿Por qué razón? Porque una de las provincias más grandes, como por ejemplo provincia del Guayas, ganó el correísmo. Azoy ganó correísmo. Pichincha ganó correísmo. Manabí ganó el correísmo. Entonces, con esos números de la votación que sacó los gobiernos seccionales, le da ventaja para que el señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, venga al país y gobierne, retorne a gobernar. Entonces, ese es el peligro que los ecuatorianos no quieren en su mayoría. Entonces, nosotros estamos analizando. Si nosotros apoyamos, por ejemplo, la destitución del gobierno, vamos a sumarnos al correísmo para que venga el expresidente. Entonces nosotros estamos, como quien dice, en el limbo, viendo qué vamos a hacer, cuál va a ser la salida que nosotros vamos a dar. Pero para eso, como les decía, estamos analizando para tomar mejores decisiones y el día de mañana tenemos la reunión en la bancada para adoptar una firme decisión para el bien del país. Señor asambleísta, en el mismo contexto, al inicio de la entrevista analizamos que el Consejo Nacional Electoral en algunas provincias, ya en la mayoría, ya están ya escrutadas del 100%, y el movimiento Pachacuti puede darle un ejemplo al correísmo, como usted dice, puede ser el 1 y 2 para que en el caso de darse la muerte cruzada van a tener la oportunidad de hacer historia, de poner su presidente en el territorio ecuatoriano. Porque también es importante valorar y también habrá muchos candidatos para la presidencia. Es importante también que usted dice, ¿por qué perdió el señor Guillermo Lazo en el referéndum? Porque manifiestan, antes estuvimos mejor. El movimiento Pachacuti, de darse así la muerte cruzada, ustedes harán alianzas con otros partidos para ganar al correísmo. Porque es muy importante valorar, señor asambleísta, Pachacuti, lista 18 es la segunda potencia, no estamos hablando de una cuarta, de una quinta, es la segunda potencia y también tienen las mismas oportunidades que el correísmo.
Señor asambleísta, tenga la gentileza. Así es, efectivamente, sin temor a equivocarme y sin temor de nada ni a nadie. Nosotros en Pachacutic ya estamos hablando para postular a nuestro compañero, cualquiera que sea, a un compañero que se le postule a la presidencia de la República del Ecuador por ser la segunda fuerza política en el Ecuador. Para eso hay algunas organizaciones políticas que han querido sumarse en este caso. Voy a decir con toda la honestidad, Izquierda Democrática siempre está hablando con nosotros, y también hay algunos, digamos, legisladores, aunque no hablan como le digo, como bancada, sino más bien hablan a título personal de querer respaldar mediante un acuerdo plurinacional. Así estamos hablando nosotros al interior de la bancada, un acuerdo plurinacional por la paz de los ecuatorianos. Nosotros queremos impulsar para que se postule a un compañero a la presidencia de la República. Eso para 2025 sí estamos nosotros trabajando, pero estamos viendo perfiles cuáles podrían estar al frente. Entonces, eso sí, sin duda, ratifico mi pronunciamiento en que esta vez nosotros sí debemos postular a la presidencia de la República por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Señor asambleísta, el señor presidente constitucional del Ecuador, Guillermo Lasso, una vez más se burla de la Asamblea Nacional, donde que se excusa a la comisión en el caso Encuentro, donde que con antelación la Secretaría de la dicha comisión dio cita, pasó la invitación al primer mandatario. ¿Qué es lo que usted como ciudadano, como asambleísta, el primer ciudadano del Ecuador se está burlando de nuestros representantes a nivel provincial y nacional? Tenga la gentileza, señor asambleísta. Esa burla que hace no hace al asambleísta Celestino Chumpí, sino al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos los representantes del pueblo ecuatoriano y aquí estamos nosotros para cumplir y hacer cumplir las leyes, garantizando la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso, la norma constitucional, el Estado de Derechos. Para eso estamos nosotros aquí. Por más presidente que sea, por más ministro que sea, al no comparecer, luego de haber sido citado o notificado o llamado a comparecer, no comparece, prácticamente incumple con las leyes y sobre todo no garantiza el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es allí cuando el pueblo ecuatoriano, ahí está claro, un claro reflejo de esa votación, un repudio total. Quizás no sé cuál sea el sentimiento que tenga el señor presidente de la República, pero más bien yo digo, como legislador, estamos más bien escuchando las voces de los ciudadanos. Ustedes como medios de comunicación, al informar a la ciudadanía, al convocar a la ciudadanía, al dar esta noticia, nos permiten llegar a los ciudadanos de esta situación que está viviendo el país. Prácticamente no existe seguridad jurídica, no hay ese respeto del primer personero del Estado hacia el poder legislativo. Entonces nosotros prácticamente es una gran preocupación, porque anteriormente siempre el gobierno, cuando era llamado, siempre comparecían para informar al país qué es lo que está pasando. En este momento prácticamente nos sentimos burlados y es ahí cuando el pueblo ecuatoriano también tiene que pronunciarse. Entonces nosotros como legisladores, esta comisión que se conformó para la investigación, y el señor presidente, si no no tiene por qué temer. Yo he sido claro en diferentes medios de comunicación,
el que nada debe, nada teme. Entonces hay que ir a comparecer para dar a conocer de cualquier pregunta que se le quiera realizar al señor presidente de la República del Ecuador. Amigos televidentes, estamos finalizando el primer encuentro mediante la democracia con el señor abogado Celestino Chumpí Júa, asambleísta por Morona, Santiago. Señor asambleísta, los mejores bríos desde el canal del pueblo para que usted dirija, para que usted una vez más sea nuestro representante como lo viene haciendo. La motivación final de este primer encuentro del 2023 y estaremos agendando con su equipo de comunicación para continuar a hacer ese seguimiento de la fortaleza que usted lo va teniendo como presidente de su comisión en beneficio del territorio ecuatoriano, en beneficio de nuestra provincia. La gentileza, señor asambleísta, la motivación final dirigido al territorio ecuatoriano. Tenga la gentileza, señor asambleísta. Muchísimas gracias, más bien agradecerte a usted, mi distinguido amigo periodista, por valorar el trabajo que realizamos como legisladores de Morona, Santiago. Más bien quisiera invitarle a través de este medio de comunicación, el día 17 de marzo de este año, es decir, del mes que viene, 17 de marzo, realizaré mi rendición de cuentas al pueblo de Morona, Santiago. Allí informaré todas las actividades que he realizado o que vengo realizando, temas de legislación, qué leyes he aprobado hasta aquí, qué proyectos o propuestas he planteado en la Asamblea y además qué he fiscalizado. Entonces hay serias noticias que yo debo dar a conocer a mi pueblo, a mis mandantes, al pueblo Shuar, al pueblo Achuar, pueblo mestizo, macabeos de mi bella provincia de Morona, Santiago. Más bien dejar haciendo una amplia invitación a través de su medio de comunicación y también a los hermanos migrantes que nos ven a través de plataforma digital. Saludos cordiales a los hermanos del exterior y también a esta noche, pues agradecerte a usted, mi estimado periodista, por haberme entrevistado y llegar a la ciudadanía con las noticias que cada vez están generándose a nivel nacional. Muchas gracias. Yatsuramashi, Mukashit, Amikman, Guaramoje, Ni Natin, Nawetzinken, Un Nanto Viñana Ni, y rendición de cuentas. Vitakat Nahana Morun, Itzerkat Taechiña, Amikman, Yuminsan, y Kyoharmeto Santajarme. Muchas gracias, mi estimado amigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Morona, Santiago. Amigos televidentes, hemos finalizado el primer conversatorio con nuestro señor representante de la provincia de Morona, Santiago. Estamos hablando del señor abogado Celestino Chumpí Júa, quien está haciendo lo mejor posible su representatividad en la Asamblea Nacional. Lo hace de manera eficaz, lo hace como la ley orgánica y la Constitución de la República del Ecuador lo hacen. Felicitaciones a usted, señor asambleísta, al equipo de coordinadores, al equipo de comunicación, que se mantengan siempre con la frente en alto. Desde acá, desde el canal del pueblo, estaremos una vez más dándole el seguimiento, haciéndole la rendición de cuentas mediante las entrevistas y más aún, como usted dice, el 17 de marzo de manera oficial. Agradecemos a nuestros técnicos, a Carlos Atiencia Rivera, a Luis Fernando Ambigrefa, su servidor Marco Espinosa. Les decimos muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Publicitario. Buenas noches. En Morona hay obras por todas partes. Planta de agua de San Luis, 1 millón. Mercado y centro comercial, 7 millones. Mirador La Randimpa, 930.000. Proyecto Plan Casa para Todos, 1.9 millones. Alcantarillado San Isidro, 4 millones. Alcantarillado S9 y S4, 2.7 millones. Agua potable para Cuchaenza, 1 millón. Alcantarillado Tinguichaca, 5 de octubre y Jardín de Lupano, 1 millón. Internet en las comunidades, 100.000. Césped sintético general pro año, 420.000. Pantallas y postes inteligentes, 325.000. Regeneración urbana, 1.3 millones.
Nueva planta de agua potable para Macas y General Proaño, más 11 proyectos, 4.3 millones. Este es el año de las obras. Antes nos reclamaban por obras, hoy tenemos obras por todo lado, gracias a la coyuntura con el gobierno nacional, y seguirán habiendo más obras. Ahora podrás disfrutar tus programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad. Ahora podrás disfrutar tus programas deportivos, noticias, series y películas gratis con Soine. Contrata cualquier plan de internet y disfruta con Más Play TV. Informes al 099 72 55 514 y al 072 74 25 62. Soine, más velocidad. Carpintería Luis Fernando e Hijos. Trabajamos con la mejor madera de la Amazonía. Les ofrecemos camas, puertas modulares, closets, muebles de cocina y de sala. Todo para su hogar en madera. Nuestra dirección, Barrio Amazonas, Tena, Napo. Consulta tu proforma al WhatsApp 096 280 9445. Gracias por preferirnos. Fin del espacio publicitario.